Buenos días, en la clase de hoy empezamos con patología linfoide que vamos a subdividir en dos clases. En la primera de ellas vamos a considerar las patologías reactivas no neoplásicas y dentro de los linfomas hablaremos de linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin de células T, dejando para la segunda clase los linfomas no Hodgkin de células B. Empezando con generalidades, tenemos que considerar que el tejido linfoide está constituido por diferentes tipos celulares. Tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, que se encuentran en diferentes etapas evolutivas según la región. También tenemos células inflamatorias, que son las presentadoras de antígenos, las células natural killer o NK, macrófagos y células de sostén. Y en un corte histológico es muy característico el aspecto de ese tejido, por lo cual se lo denominó tejido linfoide. Los órganos linfoides los podemos subdividir en primarios y secundarios. Los primarios, la médula ósea y el timo, y dentro de los secundarios incluimos vasos, ganglios linfáticos y los sistemas linfoides asociados a las mucosas, sistema MALT en el tracto gastrointestinal y en la mucosa bronquial. Y también incorporamos acá al sistema linfático. Bueno, en estas microfotografías lo que estamos viendo es una amígdala palatina en la cual podemos evidenciar el epitelio plano estratificado de revestimiento, que es lo que estoy marcando con el puntero, y el tejido linfoide constituido en este caso por centros germinales o folículos linfoides secundarios constituidos por centros germinales y la corona linfocitaria que la rodea. Y en la imagen inferior, a mayor detalle para ver las características celulares. Hay tres tipos de células linfoides, los linfocitos T, los linfocitos B y los natural killer, y esos linfocitos experimentan modificaciones al pasar del estado virgen o inicial a un estado activo. Y es por eso que tenemos que los linfocitos vírgenes son células pequeñas, 6 milimicras, que tienen un citoplasma apenas visible, como un anillo que rodea ese núcleo, y estos linfocitos vírgenes se encuentran en fase G0 del ciclo celular. Posteriormente tenemos los linfoblastos, que son células ya de mayor tamaño, que se encuentran en proceso de mitosis, miden 15 milimicras de diámetro y tienen una alta complejidad de gránulos o organelas. Y finalmente las células efectoras, que son células de memoria o células plasmáticas según sea el caso. Mientras que las células natural killer constituyen solamente el 10% de los linfocitos, tienen aspecto granular, son células grandes y son parte de la respuesta innata y expresan en su membrana CD16. El ganglio linfático es un órgano que tiene una forma de haba y las células que se encuentran en él se pueden dividir en tres tipos funcionales. Por un lado tenemos las células linfoides, que pueden ser T, B, natural killer, como dijimos. Las células accesorias, que son los macrófagos, incluyendo en este grupo también a las células presentadoras de antígenos. Y también las células del estroma, que son fibroblastos y células endoteliales, linfáticas y vasculares. Los ganglios todos tienen una cápsula de la cual se emiten proyecciones o trabéculas que dan soporte al parénquima. Por su lado convexo entran los vasos linfáticos aferentes, mientras que en el ilio hay un vaso eferente que transporta la linfa a los vasos linfáticos colectores más grande. Y también tenemos una red de senos linfáticos que se continúa con las luces de los vasos linfáticos aferentes y eferentes. También tenemos arterias que ingresan por el ilio, discurren por la médula y se van ramificando en una red de pequeños capilares que corresponden a la corteza y a la zona más externa de la paracorteza. En la paracorteza, la emigración celular tiene lugar a través de vénulas de endotelio alto. Bueno, toda la teoría que describí la podemos simplificar con este gráfico, la forma de haba que dijimos, la parte convexa por donde tenemos los linfáticos aferentes, las trabéculas que separan al ganglio y que sirven de sostén al tejido. En el ilio tenemos el linfático eferente, las venas y arterias que se van ramificando para formar una red capilar y los senos subcapsulares por debajo de la cápsula, y podemos identificar distintas regiones, la región paracortical,
la región cortical, donde se encuentran los folículos linfáticos, y los senos linfáticos, que son las zonas menos densamente celulares. Bueno, entonces acá el parénquima se puede dividir en tres regiones: corteza, que contiene folículos linfoides; la paracorteza, poblada principalmente por linfocitos T y células dendríticas; y la médula, que se encuentra menos poblada que las zonas anteriores, y las principales células que se encuentran en esta región son las células plasmáticas, pero también hay macrófagos. Los folículos linfoides son agregados de células linfoides y no linfoides que están rodeados de una red de capilares linfáticos. Podemos describir dos tipos, los folículos primarios y secundarios, y la población celular es principalmente de linfocitos B, pero también hay poblaciones, si bien en menor número, de linfocitos T, macrófagos y las células accesorias. Los folículos primarios son aquellos en los que no ocurrió todavía el reconocimiento antigénico y están constituidos por células B pequeñas en reposos y también células dendríticas. Se observan con una densidad de tinción bastante uniforme, para diferenciarlo de los folículos secundarios, que son más grandes, y en ellos podemos identificar dos zonas: un anillo más teñido, que es el manto, que rodea un centro germinal menos teñido, que está constituido por distintos tipos celulares. El centro es un foco de linfocitos B activados, que se encuentran menos densamente empaquetados que las células periféricas, por eso es que tiene ese aspecto o esa coloración más clara. Acá podemos identificar un folículo linfoide secundario, donde tenemos una zona más clara, que es el centro germinal, constituido por células B en distintos estadios evolutivos, y por fuera de este centro germinal y en forma más densa el manto, que está constituido por células B inactivas. También podemos encontrar en el manto algunas células T y, por supuesto, células accesorias. Empezamos hablando de los procesos reactivos inflamatorios que afectan a los ganglios linfáticos. Los procesos reactivos que afectan al ganglio linfático pueden tener distintos patrones de crecimiento: patrones nodulares o foliculares, patrones predominantemente sinusal, mixto o interfolicular, o adquirir un patrón de crecimiento difuso. Como ven acá, tenemos una larga lista de causas o de procesos que pueden producir una linfadenitis reactiva, y que a veces se plantean diagnósticos diferenciales con procesos neoplásicos, con linfomas, y por lo tanto tenemos que conocer estos patrones de reacción ante distintas patologías. No vamos a hablar de todos ellos, sino vamos a hablar de la hiperplasia folicular linfoide, que es un patrón reactivo bastante frecuente y que plantea diagnósticos diferenciales con el linfoma folicular, que vamos a ver más adelante. Entonces, la hiperplasia folicular linfoide se caracteriza histológicamente por la presencia de folículos linfoides de diferentes formas y tamaños, que presentan centros germinales y zona de manto bien desarrollados. La zona interfolicular está ensanchada, y en los centros germinales podemos identificarse dos zonas: el centro germinal con sus distintos tipos celulares, centroblastos, macrófagos con cuerpos tingibles y células foliculares dendríticas con cromatina clara, núcleos con nucleolo central y amplios citoplasmas claros también. Y el manto, que está constituido por centrocitos que le dan un aspecto monomorfo y más oscuro. En estas imágenes podemos ver los centros germinales de diferentes formas y tamaños. En este caso, los centros germinales están expandidos, el área folicular, por eso hablamos de una hiperplasia folicular linfoide, y es como que el centro germinal se va extendiendo y va comprimiendo a la corona o al manto que rodea ese centro germinal. Acá en esta otra imagen podemos ver también las formas bizarras o irregulares de esos centros germinales. En esta imagen inferior a mayor detalle, para ver claramente las dos zonas, el centro germinal y la corona linfocitaria. El centro germinal, como tiene distintos tipos celulares, centroblastos, centrocitos, macrófagos, células reticulares dendríticas, tiene ese aspecto más claro. Y en esta otra imagen es una técnica de inmunohistoquímica, donde lo que se realizó un MIB1, que es un índice de proliferación celular, y está marcando las zonas que están proliferando en esta zona más oscura. En la zona del manto, en este caso, está expandida
y rodeando a esta zona centrogerminal más clara. Bueno, acá podemos ver a mayor aumento la zona centrogerminal. En esta imagen podemos ver a mayor detalle los distintos tipos celulares. Podemos decir que esta célula es un centroblasto. En general los centroblastos tienen núcleo grande, 2 o 3 nucleolos que están pegados a las membranas nucleares y un citoplasma amplio y claro. También tenemos inmunoblastos que tienen un único nucleolo central y puede haber entremezclados centrocitos o lo que está marcando acá en esta flecha que corresponde a una célula de cromatina clara, que es una célula folicular dendrítica. En esta imagen podemos ver el centro germinal, la corona linfocitaria y acá de nuevo un MIB1 donde lo que está marcando de color marrón son los núcleos de las células que están aumentadas en número en el centro germinal. Hiperplasia folicular linfoide. El diagnóstico diferencial, como lo adelanté, el principal diagnóstico es con el linfoma folicular. Entonces, sugieren diagnóstico de hiperplasia folicular linfoide la presencia de macrófagos que le dan el aspecto de un patrón en cielo estrellado a ese centro germinal más claro, la presencia de células plasmáticas entre los folículos linfoides, la zona del manto bien desarrollado y un dato a tener muy en cuenta es que el linfoma folicular tiene una translocación que le es propia, característica, que es la translocación 14-18, con la sobreexpresión del gen BCL2, que lo podemos detectar por inmunohistoquímica. Entonces, esta determinación ayuda mucho a separar una hiperplasia folicular linfoide de un linfoma folicular. Después vamos a ver cuando veamos linfomas no Hodgkin de células B, que a ese grupo pertenece el linfoma folicular, que hay 3 subtipos histológicos, pero bueno, eso lo vemos más adelante. Lo importante tener en cuenta que la hiperplasia folicular linfoide, el BCL2 es negativo, mientras que en el linfoma folicular es positivo porque justamente es una translocación propia de este subtipo histológico del linfoma. Y bueno, y ahora sí empezamos con la patología neoplásica, que se denominan linfomas. Básicamente podemos subdividir a los linfomas en 2 grupos. Por un lado los linfomas de Hodgkin, que antes se los conocía como enfermedad de Hodgkin, y los linfomas no Hodgkin. Estos 2 subgrupos tienen diferencias clínicas que resumimos en esta diapositiva. Por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin se caracterizan porque es una enfermedad localizada preferentemente a un solo grupo ganglionar, que pueden ser axiales, cervicales, mediastinales, paraórticos, disemina por contigüidad siguiendo un orden previsto, rara vez compromete el anillo de Waldeyer y rara vez tiene un compromiso extraganglionar, mientras que los linfomas no Hodgkin pueden afectar a diferentes grupos ganglionares, no se extiende por contigüidad, suele afectar el anillo de Waldeyer y los ganglios mesentéricos y también tiene un frecuente compromiso extraganglionar. En cuanto a las diferencias clínicas más importantes, bueno, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad localizada, tiene los síntomas B, que los síntomas B son fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, compromiso mediastinal, mientras que los linfomas no Hodgkin pueden afectar médula ósea, extensión extralinfática, pueden comprometer sangre periférica, en cuyo caso se transforman en leucemias, se asocian a paraproteinemia y pueden comprometer diferentes grupos ganglionares. La epidemiología, bueno, de esta patología son neoplasias muy frecuentes en Estados Unidos, es la neoplasia número 3 en proporción en los niños, pueden aparecer en cualquier edad, incluso en la primera infancia, y es más frecuente en el sexo masculino con una proporción de 1.5 a 1 con respecto a los varones, para los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Epidemiológicamente la incidencia de linfomas no Hodgkin aumenta progresivamente con la edad y hay un pico alrededor de los 60 años de edad. Es más común en personas, los linfomas de Hodgkin son más comunes en grupos más jóvenes, adultos jóvenes y después de los 55 años. O sea, es como que el Hodgkin tuviera 2 picos etarios. Bueno, y vamos a empezar a hablar de la enfermedad de Hodgkin, descrita en 1832 por Thomas Hodgkin.
como primer grupo de las neoplasias que vamos a considerar. Bueno, la enfermedad de Hodgkin o linfomas de Hodgkin son proliferaciones tumorales malignas que comprometen los ganglios linfáticos y raramente el tejido extraganglionar, y se caracteriza por la presencia de linfadenopatías, miren la imagen acá, o esplenomegalia, y en general compromete el mediastino anterior, más frecuentemente que el superior y medio, afecta a adultos jóvenes y es de etiología desconocida. La Organización Mundial de la Salud clasificó a estos linfomas de Hodgkin en dos variantes. La variante clásica, que representa el 95% de los casos, representada a su vez por 4 subtipos celulares: la esclerosis nodular, que es la más frecuente y de pronóstico favorable, seguida por el subtipo rico en linfocitos, también de pronóstico favorable, la celularidad mixta, un 15 a un 30%, y la depresión linfocitaria, que es la menos frecuente de estas variantes clásicas, menos del 1% de los casos, que fíjense que tiene un pronóstico desfavorable. Y por otro lado, la forma no clásica, que tiene un solo subtipo histológico que se denomina predominantemente linfocítico, que representa un 5% de los casos y también tiene un pronóstico favorable. Bueno, ya dijimos que la etiología exacta o la causa exacta se desconoce, pero se sugirió un origen viral para esta patología en pacientes genéticamente predispuestos. Diferentes virus se estudiaron: el Epstein-Barr, citomegalovirus, el herpes simple virus, algunos retrovirus también. También la deficiencia de la inmunidad innata y la desnutrición parecen ser factores predisponentes. Y también lo que se estudió es que el origen de la célula neoplásica, o sea, la célula neoplásica característica de estas patologías, es la célula de Reed-Steinberg, que es un linfocito B procedente del centro germinal. En los primeros 4 subtipos, o sea, en las variantes clásicas, la célula neoplásica, que es la de Reed-Steinberg, tiene un inmunofenotipo similar. Estos subtipos se agrupan como formas clásicas de linfomas de Hodgkin. Y en el subtipo restante, la célula de Reed-Steinberg tiene un inmunofenotipo diferente del descrito en las formas clásicas. Bueno, entonces en las variantes clásicas, la célula Reed-Steinberg es positiva para los diferentes marcadores: PAC5, CD15 y CD30, y es negativo para marcadores de linfocitos T, B y CD40. Mientras que en las variantes no clásicas expresan marcadores típicos de los linfocitos B del centro germinal, como por ejemplo el BCL6 y el CD20, y es negativo para el CD5 y CD30. O sea, esto es muy importante, subdividir al linfoma de Hodgkin en la variante clásica y no clásica. ¿Por qué? Porque la variante clásica, los 4 subtipos tienen el mismo inmunofenotipo, que es diferente de la variante no clásica. Y esto es un dato muy importante. Desde un punto de vista de la morfología, lo principal en este caso es identificar a la célula de Reed-Steinberg, que es esencial para el diagnóstico. Esa célula se caracteriza porque es una célula grande, de 45 milímetros de diámetro aproximadamente, es multinucleada o con núcleo multilobulado. Cada una de ellas tiene un nucleolo prominente y abundante citoplasma. Y esa célula de Reed-Steinberg, que es la célula neoplásica, se encuentra rodeada de un infiltrado inflamatorio que consta de linfocitos, macrófagos, eosinófilos, etc. Esta es la imagen de la célula de Reed-Steinberg clásica. Es una célula binucleada, algunos la describen como ojos de lechuza, con núcleos prominentes. Este es el nucleolo, este es el núcleo y este es el amplio citoplasma claro. Eosinófilo, perdón. Esta es la célula característica, la célula de Reed-Steinberg, y los linfocitos que lo rodean son linfocitos acompañantes. La célula neoplásica es la célula de Reed-Steinberg. Bueno, se describieron diferentes tipos o variantes de célula de Reed-Steinberg. Tenemos la Reed-Steinberg típica, que es la que acabo de describir, binucleada, con núcleos prominentes y citoplasma eosinófilos. Y tenemos variantes: la mononucleada de Hodgkin, que es esta que estoy marcando acá. Fíjense, es la mitad de la célula de Reed-Steinberg, la mononucleada. Las células lacunares, que son estas células de amplio citoplasma claro,
Este es un artefacto técnico, pero esto le da un aspecto de laguna y hace que esta célula se defina como célula lacunar. Y las células de tipo popcorn o linfohistiocytaria que se encuentran en distintos subtipos de linfomas de Hodgkin. Entonces, acá tenemos las distintas variantes de células de Reed-Sternberg o Sternberg-Reed, es lo mismo. La célula lacunar que se presenta en el subtipo de esclerosis nodular. Esto es un dato también muy importante a tener en cuenta. Mientras que en la variante linfohistiocytaria tenemos el subtipo, la variante linfohistiocytaria o popcorn se presenta en el subtipo de predominio linfocítico, y también tenemos la célula mononucleada que podemos verla en las otras variantes de Hodgkin. Bueno, entonces vamos a empezar a describir las variantes clásicas de linfomas de Hodgkin. Empezamos por la más frecuente, que es la esclerosis nodular. Es muy importante el nombre, porque esclerosis nodular significa que va formando bandas de esclerosis que delimitan nódulos en el ganglio linfático. Es una patología que se da en mujeres, en el 80% compromiso mediastinal. Se describen o se diagnostican ya cuando están en estadio 2, diseminan o comprometen vaso, hígado, médula ósea y también los ganglios linfáticos que pueden ser los cervicales inferiores, supraclaviculares y mediastínicos. Desde un punto de vista histológico, se observan bandas de fibrosis esclerosantes con colágeno que le dan al ganglio un patrón nodular y con un engrosamiento capsular. Y en esos nódulos se encuentran las células lacunares, que son características de este subtipo histológico de linfoma de Hodgkin. El inmunofenotipo ya lo expliqué, CD15, CD30 positivo y CD45 negativo. Acá tenemos una imagen a menor aumento para ver las bandas de fibrosis que delimitan estos nódulos, y en los nódulos podemos identificar las células lacunares características de este subtipo histológico de linfoma de Hodgkin. Y acá las vemos a las células lacunares con mayor detalle. Esta es la variante histológica más frecuente. Después seguimos con la celularidad mixta. También es importante el nombre, porque acá dice celularidad mixta, una mezcla de células en donde vamos a ver que el ganglio se afecta en general en forma difusa y el subtipo de célula de Hodgkin que encontramos acá es la Reed-Sternberg típica. Bueno, afecta a hombres, el 70% de edad mayor con presentación en fases tardías, estadios 3 o 4, con síntomas B sistémicos, compromisos de ganglios linfáticos abdominales y compromiso esplénico. Histológicamente se ve el ganglio infiltrado en forma difusa por una población heterogénea de células formada por linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos y entremezclados con ellos la célula de Reed-Sternberg típica, que es la célula neoplásica. El inmunofenotipo es igual que el que describimos para la esclerosis nodular, porque corresponden ambas a la variante clásica de linfomas de Hodgkin. El pronóstico es favorable, está descrito en pacientes HIV positivos. Esta es la histología. Acá podemos ver la población heterogénea que dijimos, son mezcla de células, entre las cuales podemos encontrar las células neoplásicas, una Reed-Sternberg típica, otra más. En esta enfermedad, esta variante de Hodgkin, predominan las células de Reed-Sternberg típicas, aunque también podemos encontrar alguna mononucleada. Y la población linfoide acompañante tiene células plasmáticas, histiocitos, eosinófilos, que también son característicos de este subtipo histológico. Siguiendo con el grupo de linfomas de Hodgkin clásicos, tenemos el rico en linfocitos, que también se presenta en hombres. La presentación y los patrones de supervivencia son similares a los que describimos para la celularidad mixta, y desde un punto de vista histológico se caracteriza porque las células clásicas de Hodgkin y de Reed-Sternberg con abundante trasfondo de linfocitos pequeños. Por eso se denomina rico en linfocitos, porque entre las células neoplásicas podemos encontrar linfocitos pequeños. Y acá no hay células inflamatorias ni tampoco bandas de colágeno, y el fenotipo
histológico es idéntico al que describimos anteriormente. Bueno, acá podemos ver a mayor aumento una célula de tipo popcorn, diría yo, rodeada por estos linfocitos de aspecto monomorfo. Y acá a menor aumento se puede ver la densidad o la alta densidad celular de linfocitos acompañantes y en estos espacios más claros las células popcorn que se ven acá a mayor aumento. Acá podemos encontrar una que parece una Ried-Steinberg típica. Y el último subtipo de la variante clásica es la depresión linfocítica. Es lo opuesto a la anterior. Acá hay pocos linfocitos. Este es un subtipo histológico asociado a pacientes con infección por HIV. Se ven en edades avanzadas, con infección por Epstein-Barr. Y compromete en general órganos abdominales, ganglios linfáticos retroperitoneales y la médula ósea. Menos comúnmente adenopatías periféricas, en el 70% de los casos se encuentra en fase avanzada y puede en un alto porcentaje de casos, 80%, tener síntomas B. Desde un punto de vista histológico, hay un infiltrado difuso con pocos linfocitos, de ahí viene lo de depresión linfocitaria, o fibrosis, y se describen dos subtipos. La variante sarcomatosa, en la cual donde predominan son las células de Ried-Steinberg en todas sus formas, en todas sus variantes. Podemos encontrar Ried-Steinberg típica, mononucleada, popcorn. No se ve en este subtipo la célula lacunar, pero bueno, están descritos los otros subtipos. Y la variante de fibrosis difusa, que se caracteriza justamente por una fibrosis extensa y desordenada. Esta variante es muy poco frecuente. Acá podemos ver a mayor aumento las células neoplásicas y la escasez de linfocitos, y tiene en general un fondo fibrótico. Es muy poco frecuente y tiene un pronóstico desfavorable. Y ahora sí pasamos al otro subgrupo de linfomas de Hodgkin, que son las variantes no clásicas, en las cuales se describe solamente un subtipo y que se denomina predominio linfocítico. El predominio linfocítico se da en pacientes menores de 35 años de edad, con adenopatías cervicales o axilares. Pocas veces tiene compromiso mediastínico y rara vez compromiso medular. Histológicamente se caracteriza por la presencia de células LIH en un fondo predominantemente de linfocitos benignos con escasos eosinófilos, neutrófilos y células plasmáticas, y tampoco hay signos ni de fibrosis ni de necrosis. Recuerden que este subtipo histológico en la variante no clásica tiene un inmunofenotipo diferente a lo que describimos anteriormente, y acá las células tumorales son CD45, CD20 positivo y son CD30 negativo. Estas variantes de predominio linfocítico pueden un 3 a un 5% evolucionar hacia formas difusas y de linfomas de células grandes, y en general tiene un muy buen pronóstico. Bueno, a menor aumento podemos ver un ganglio en forma difusa reemplazada por esta población linfoide, y a mayor aumento podemos ver la celularidad que lo constituye. Las células más claras corresponden a las células de Hodgkin y sus variantes, hay algunas mitosis atípicas y el resto son los linfocitos acompañantes. Acá otra imagen para mostrar más o menos lo mismo. Estoy mostrando las células de Hodgkin y sus variantes y la población linfoide acompañante. Bueno, acá tenemos las manifestaciones clínicas de los linfomas de Hodgkin. Pueden no tener síntomas asociados o tener los síntomas B, que es lo que describíamos antes, que es la fiebre mayor de 38 grados centígrados acompañado de sudoración profusa, que en general es nocturna, inexplicable pérdida de peso de más de un 10% en los últimos 6 meses, o puede manifestarse como una enfermedad avanzada, voluminosa, denominada bulky, o bien comprometer un sitio único, extranodal, contiguo. Estas serían las manifestaciones clínicas. El diagnóstico, fíjense que tenemos que hacer radiografía, tomografía, hemograma, pero el diagnóstico es histopatológico, para lo cual tenemos que hacer el estudio del ganglio linfático comprometido, y posteriormente se hace también la biopsia de médula ósea. ¿Para qué? Para estadificar al paciente. ¿Qué significa estadificar? Determinar qué compromiso
orgánico tiene. Entonces, se estadifica de acuerdo a las distintas localizaciones. Estadio 1, una única localización. Estadio 2, cuando ya hay mayor compromiso. Estadio 3 o estadio 4, que es una enfermedad avanzada. Y por supuesto, esto se va desarrollando en distintos tiempos. Y de acuerdo al estadio se va a instituir distintos tipos de tratamiento. El estadio 1 solamente radioterapia. El estadio 2 pueden ser ambos, radio y quimioterapia, y así en la medida que va progresando la enfermedad. Bueno, con esto terminamos la enfermedad, los linfomas de Hodgkin, y ahora tendríamos que pasar a otro tema, que son los linfomas no Hodgkin. Bueno, a este grupo pertenecen justamente un grupo heterogéneo de neoplasias malignas, clonales, linfoproliferativas del tejido linfoide extramedular, que tiene diferentes patrones de comportamiento y de respuesta al tratamiento. Dentro de los linfomas no Hodgkin, la mayoría, el 85% aproximadamente, resulta de una proliferación clonal de células B. El 15% pueden ser de células T o natural killer. Y los linfomas no Hodgkin son 5 veces más frecuentes que los linfomas de Hodgkin y pueden ser indolentes o tener un curso agresivo. La Organización Mundial de la Salud subdivide a los linfomas no Hodgkin en linfomas de células B, que dijimos son los más frecuentes, 85% de los casos, y linfomas de células T y células NK o natural killer. A su vez, los linfomas de células B se dividen en células B precursoras y células B maduras, y esta misma clasificación se usa para los linfomas de células T, células precursoras y células T, maduras. Bueno, acá tenemos de nuevo un gráfico de un ganglio linfático y es muy importante ubicarse en la población linfoide del ganglio para saber de dónde surgen los distintos tipos de linfomas. En lo que respecta a los linfomas de células B, dijimos que tienen folículos linfoides con centros germinales y corona linfocitaria. Del centro germinal surge el linfoma centrofolicular, el linfoma de Burkitt. Del manto surge el linfoma de células del manto y los linfomas marginales. Después tenemos los linfomas de células pequeñas, de células B pequeñas, dentro de los cuales incluimos el linfoma en la leucemia linfática crónica o el linfoma de linfocitos pequeños. Y entre las células B tenemos las células T, de donde surgen los linfomas de células T periféricas, los linfomas de células T cutáneos, y también tenemos los linfomas de grandes células anaplásicas. Todo esto lo vamos a seguir viendo para tratar de entender de dónde surgen los distintos tipos de linfomas. Bueno, este esquema es un diagrama que muestra la diferenciación de células B desde que salen de la médula ósea como célula pro-B, después se convierte en una célula pre-B o precursora, en una célula B inmadura que va adquiriendo los antígenos y cuando llega al tejido periférico se convierte en un linfocito centrogerminal, un linfocito B de memoria y finalmente en una célula plasmática, y en la medida que va adquiriendo esa maduración va adquiriendo también distintos marcadores que son útiles para ponerlas en evidencia. Lo mismo tenemos un esquema o un diagrama esquemático para la diferenciación de células T que surgen como protimocitos, timocitos subcapsulares, timocitos corticales, y cuando pasan al tejido linfoide periférico se van convirtiendo en timocitos medulares, células T periféricas, de tipo helper, de tipo reguladoras y otros. Y lo mismo pasa acá, hasta llegar a ser una célula T madura, y acá describimos los distintos marcadores que se ponen en evidencia en los distintos tipos madurativos, en los distintos estadios madurativos de las células tanto T como B. Bueno, dijimos que los linfomas no Hodgkin son mucho más frecuentes que la enfermedad de Hodgkin. Enfermedad o linfoma de Hodgkin es lo mismo. Predominan en varones entre 20 y 40 años de edad.
El tipo histológico más frecuente de los linfomas no Hodgkin es el linfoma difuso de células grandes B, seguido en frecuencia por el linfoma folicular, que tiene un 50% de sobrevida a los 10 años. Una lista de agentes infecciosos que se vinculan con la aparición de neoplasias malignas, bueno, el Epstein-Barr, el HTLV1, el HIV, la hepatitis C, el Helicobacter pylori, el herpes virus, bueno, y de los distintos subtipos histológicos que pueden originar. Y en este gráfico es para mostrar la prevalencia de los linfomas. Fíjense que los linfomas de tipo no Hodgkin representan el 62% de los casos y de ese 62% la mayoría corresponden a linfomas de células B. Tenemos el linfoma de células B difuso, el más frecuente, seguido por el linfoma folicular y en menor frecuencia por los otros subtipos histológicos. Tenemos también la leucemia linfática aguda o linfoblástica aguda, 3 a un 8%, los linfomas de Hodgkin un 8%, leucemia linfática crónica un porcentaje similar y también un 16% correspondiente a los trastornos de células plasmáticas. Bueno, el diagnóstico del linfoma también se hace, como dije antes, siempre con el estudio histopatológico de un ganglio linfático, del tejido esplénico, hepático o el órgano comprometido. La biopsia de otros órganos como la médula ósea se usa principalmente para el estudio de la extensión del tumor, no como diagnóstico inicial, sino que se usa para estadificar el tumor. Y justamente para estadificar, para planear el tratamiento adecuado y el seguimiento, es necesario conocer la extensión inicial de esta patología. Este proceso de estadificación se realiza teniendo en cuenta diferentes estudios. Acá tenemos revisión de la biopsia, el examen físico, laboratorio, radiografías, tomografías, etc. Y bueno, y finalmente llegamos o nos introducimos a la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Fíjense las neoplasias B, las neoplasias T. Dentro de las neoplasias B tenemos neoplasias de células B precursoras y neoplasias de células B maduras. Tenemos el linfoma de Hodgkin que ya hablamos y las neoplasias T que también se subdividen en neoplasias de células T precursoras y neoplasias de células T maduras. Por supuesto, esta es una clasificación muy extensa, no vamos a hablar de todos los tipos, vamos a tener en cuenta sí las patologías más frecuentes y hacerlo lo más gráficamente posible para que ustedes lo puedan entender. Empezamos hablando de las neoplasias de células T y células NK. Empezamos con las neoplasias de células T precursoras y en este grupo consideramos el linfoma linfoblástico o llamado también leucemia linfoblástica T. Es una neoplasia compuesta por células blásticas de pequeño a mediano tamaño con escaso citoplasma que puede presentarse infiltrando médula ósea, sangre periférica o bien solamente compromiso del ganglio linfático o extraganglionar, en cuyo caso lo nombraremos como linfoma linfoblástico. Tiene un inmunofenotipo que le es característico, que es el TDT positivo y la expresión de CD19 y variable expresión de CD10 y CD20. Este es el aspecto histológico del linfoma linfoblástico o leucemia linfoblástica aguda, en menor aumento, y acá podemos ver en mayor detalle el monomorfismo celular y en esta foto las células con núcleos y escaso citoplasma, y eso es lo que, y bueno, tiene un alto índice mitótico. Algunas inmunistoquímicas, la negatividad con el CD10 y CD20 y la positividad acá con el CD3. Y en este caso la expresión del TDT, que es lo que hace el diagnóstico, el CD5 en este caso negativo. Esta es una neoplasia muy agresiva que puede darse en edades tempranas, responde bien al tratamiento, pero bueno, el único marcador inmunistoquímico que le es característico es la expresión de TDT. Y otra cosa a tener en cuenta, que morfológicamente es indistinguible del linfoma leucemia linfoblástica de células B. Pasando a las neoplasias de células T maduras y células NK, estas corresponden, o sea, derivan de las células T postímicas o maduras
y debido a que las células NK se encuentran relacionadas desde un punto de vista funcional e inmunofenotípico con las células T, se consideran en conjunto ambos tipos de neoplasias. Bueno, acá tenemos una subclasificación clínica de las células T maduras y células NK, y fíjense que la subclasificación se basa en este caso a la localización extraganglionar, donde describimos distintos subtipos de linfomas de células T NK extraganglionares de tipo nasal, de tipo enteropatía, de tipo hepatoesplénico, de tipo símil paniculitis subcutánea, o bien las localizaciones en piel, que pueden ser el linfoma de células NK blástico, la micosis fungoide, síndrome de Sézary, y el linfoma de células grandes anaplásico cutáneo. Otra subclasificación perteneciente al mismo grupo de las células T maduras y células NK de localizaciones ganglionares, tenemos el linfoma de células T angioinmunoblástico, el linfoma de células T inespecífico y el de grandes células anaplásicas. Y acá el último subgrupo, que corresponde a las leucemias, a los cuadros leucémicos o diseminados, donde consideramos la leucemia prolinfocítica de células T, la leucemia de linfocitos grandes granulares T, la leucemia de células NK agresivas y la leucemia linfoma de células T del adulto. Como dije antes, no vamos a hablar de todos estos subtipos histológicos, sino vamos a considerar algunos que se ven con mayor frecuencia. Bueno, dentro de estos subgrupos, de las localizaciones extraganglionares, empezamos hablando con el linfoma de células TNK extraganglionar de tipo nasal. De tipo nasal está hablando de la localización. Es un linfoma predominantemente extraganglionar que se caracteriza por su amplio espectro morfológico. El infiltrado, o sea, la proliferación linfoide es angiocéntrica y angiodestructiva y se acompaña de amplios sectores necróticos. Es una neoplasia de células natural killer asociada a la infección por el Epstein-Barr, que suele dar positivo cuando lo detectamos por inmunohistoquímica, y también la positividad con el CD56. Raros casos de este tipo de linfomas cursan con positividad para el marcador de Epstein-Barr y negatividad para el CD56, y el fenotipo de estas células es de tipo de células T citotóxico. Entonces, resumiendo, este sería el inmunofenotipo característico de este linfoma de células T NK de tipo nasal. Puede ser CD2 positivo, CD56 prácticamente siempre, y también expresa el TIA1 o perforina o granzima B, y a veces, ocasionalmente, positividad con el CD30. Pero bueno, la morfología, la angiocentricidad, el pleomorfismo de las células y las amplias áreas necróticas orientan hacia ese tipo de linfoma. Bueno, algunas imágenes a menor aumento, acá para ver un vaso y cómo las células atípicas linfoides están destruyendo las paredes vasculares, lo mismo que acá. Bueno, y acá es para ver las características histológicas. Expresión con CD2 a mayor aumento, el TIA1 que marca algunos de los núcleos que se ve acá, CD3 a veces positivo, y pasamos a otro tipo de localización extraganglionar que se denomina linfoma de células T de tipo enteropatía. Es un tumor de linfocitos T intraepiteliales que presentan variable grado de transformación, mostrando generalmente células linfoides grandes. En general se caracteriza porque desde un punto de vista del inmunofenotipo tiene positividad con el CD3, que es un marcador de células T periféricas. El CD8 puede ser positivo o negativo. El CD4 es negativo y se caracteriza porque tienen gránulos citotóxicos y variable expresión con el CD30. La célula de origen de este linfoma son las células T intraepiteliales del intestino. Bueno, y acá vemos a menor aumento una pared intestinal, la mucosa, y acá se puede ver el infiltrado linfoide. En este sector, en esta imagen, el infiltrado linfoide es acá y tiene localización intraepitelial, y a mayor detalle las características celulares. Acá estamos viendo una mucosa intestinal
que está completamente infiltrada por esas células linfoides atípicas que van destruyendo el epitelio de superficie. La expresión en esa mucosa intestinal infiltrada por el linfoma del CD3, que les dije que era un marcador de células T periféricas o maduras. Otras imágenes mostrando expresión de CD3 a distintos aumentos, el CD8 y la proteína 53, que acuérdense que es un marcador de mal pronóstico. Bueno, más imágenes, mucosa intestinal, células linfoides atípicas positivas con CD8 en este caso, y la expresión de TIA1, y acá el TIA1 a mayor aumento. Expresión de CD4, el CD56, fíjense la fuerte expresión, prácticamente en el 100% de las células linfoides atípicas. Pasamos ahora a los linfomas de células T, pero de localización cutánea, en este caso la micosis fungoide. Es un linfoma de células T maduras que se presenta primariamente en piel, produciendo un cuadro de eritema que se presenta como placas o nódulos. Desde un punto de vista histológico, se caracteriza por la proliferación de una infiltración de células linfoides T que tienen pequeño a mediano tamaño, con núcleo indentado o de aspecto cerebriforme, que infiltra dermis y epidermis. Acá estas células linfoides proliferantes muchas veces forman a nivel intraepidérmico microabscesos, y eso se denominan microabscesos de Potrier. Desde un punto de vista inmunofenotípico, es positivo para el CD3, acuérdense que el CD3 marca células T periféricas, pero también tiene expresión con el CD4 y negatividad con el CD8. Acá una imagen de una biopsia de piel, a menor aumento vemos que en dermis hay un denso infiltrado linfocitario. No podemos por supuesto precisar las características citológicas. Acá podemos ver el infiltrado de linfocitos atípicos, y en esta imagen inferior sí se puede ver los núcleos indentados de alguna de esas células linfoides. Positividad para la inmunohistoquímica con CD3, otra imagen con CD3, negatividad con el CD20. ¿Por qué? Porque el CD20 es un marcador de células B periféricas y esta es una neoplasia de células T periféricas. A veces tienen expresión con el CD5, variable, y expresión con el CD30, como vemos acá, aisladas células neoplásicas pueden expresar el CD30. En estas imágenes es para mostrarles, otra imagen de piel y las características morfológicas de las células proliferantes. CD30, en este caso, mayor expresión de CD30, y en la imagen inferior expresión de CD3. Y el MIB1, que marca el índice de proliferación celular, fíjense la alta expresión o la gran cantidad de núcleos marcados con el MIB1. Y bueno, y esta es una imagen histológica donde yo les quería mostrar que a nivel intraepidérmico tenemos estos microabscesos constituidos por estas células neoplásicas de aspecto cerebriforme, son linfocitos atípicos, que corresponden a los microabscesos de Potrier, que muchas veces, como se ve acá en la hematoxilina eosina, uno puede evidenciar estos hallazgos que son característicos de la micosis fungoide. Bueno, pasamos esta imagen para mostrarles a mayor aumento las características celulares de este linfoma, un compromiso cutáneo. Y bueno, y acá está expresando, además de CD3, el MIB1 a mayor detalle. El síndrome de Sézary. Bueno, es un linfoma de células T maduras generalizado, caracterizado por eritrodermia, linfadenopatía y linfocitos T neoplásicos en sangre. O sea, podríamos decir que el síndrome de Sézary es la leucemización de la micosis fungoide. ¿Qué quiero decir con leucemización? La presencia de linfocitos atípicos T, linfocitos
T atípicos en sangre periférica, acompañado de eritrodermia y linfoadenopatías. Siguiendo con la subclasificación de los linfomas de células T maduras y células NK, los de localización ganglionares. Bueno, dentro de ellos tenemos distintos subtipos. Vuelvo a decir que no vamos a hablar de todos, pero vamos a considerar el linfoma de células T angioinmunoblástico. Es un linfoma de células T periféricas caracterizado por un infiltrado polimorfo a nivel ganglionar con marcada proliferación de vénulas epitelioides y células dendríticas foliculares. Es una característica de los linfomas de células T periféricos el ensanchamiento de la zona T del ganglio linfático a expensa de una proliferación linfoide atípica acompañado de vasos con endotelios o vénulas epitelioides con endotelios prominentes. Este linfoma angioinmunoblástico se caracteriza porque desde un punto de vista inmunofenotípico las células T maduras tienen positividad con el CD4 y el CD8 y expresan además CD23 y CD35, que estos CD23 y CD35 es positivos en las células dendríticas foliculares que se encuentran hiperplásicas. Bueno, siempre que estoy hablando de linfomas estoy hablando de inmunofenotipo. ¿Por qué? Porque morfológicamente las neoplasias linfoides son similares, si bien tienen patrones de crecimiento que pueden orientar hacia una u otra patología, las subclasificaciones hacen que uno tenga que determinar por inmunohistoquímica los distintos marcadores para poder llegar a un diagnóstico de certeza. Bueno, en esta imagen estamos viendo un infiltrado difuso de células bastante polimórficas. Estos son los vasos con las vénulas con endotelios prominentes y se ve gran cantidad de células que parecen eosinófilos. Bueno, acá podemos ver los eosinófilos a mayor detalle, las células polimórficas entremezcladas y a mayor detalle que tienen núcleos más grandes, con núcleos prominentes, alternando con distintas morfologías. Positividad con el CD3 en la célula que está proliferando a distintos aumentos. Acuérdense que el CD23 marca las células reticulares dendríticas que se encuentran incrementadas en número, por lo tanto hiperplásicas. Y negatividad con el CD20. Fíjense ustedes que lo que está marcando el CD20 acá es población B remanente, pero no es la proliferación neoplásica, que en este caso, en estos sectores es lo que está proliferando y es completamente negativo. Y acá un mayor aumento para ver las células B atrapadas entre la proliferación neoplásica, que es lo que está marcando positivo. Bueno, CD68, el CD23 a mayor detalle, para ver las foliculares dendríticas que tienen un patrón de células elongadas, que le da una característica particular a este tipo de linfoma. Bueno, y pasamos ahora al linfoma de células T periféricas de tipo inespecíficos. Morfológicamente corresponden a neoplasias con un amplio espectro citológico, en donde coexisten células de mediano a gran tamaño, con núcleos irregulares, pleomórficos, con presencia de células claras e inclusive algunas símil de Reed-Sternberg y entremezcladas con abundantes vénulas epitelioides. Bueno, desde un punto de vista inmunofenotípico, es positivo para todos los que marcan antígenos asociados a células T. Y dentro de este grupo de linfomas de células T periféricas inespecíficos tenemos las variantes que son variante zona T y variante linfoepitelioide o linfoma de Lenner, que lleva la palabra de la persona que lo describió. Bueno, imágenes a bajo aumento de una población bastante, bueno, en principio una población difusa, de células de diferentes tamaños, entremezcladas con vénulas epitelioides con endotelios prominentes, que es la característica de los linfomas de células T. Acá podemos ver la positividad con el CD30 y podemos ver
cómo sobresalen las vénulas epitelioides con endotelios prominentes, como se ven acá. La negatividad con el CD20. Y finalmente vamos a hablar de algunas de las variantes de linfomas de zona T. Bueno, este gráfico, estas imágenes son muy útiles porque estamos viendo imágenes de un ganglio linfático donde quedan algunos folículos linfoides, o sea, recordemos que los folículos linfoides están constituidos por linfocitos B, y entre los folículos linfoides tenemos lo que se denomina la zona T, que en estas imágenes claramente podemos ver que hay una expansión de la zona T, a expensas de una proliferación linfoide atípica, y acá también volvemos a encontrar las vénulas epitelioides prominentes, la positividad con el CD3 como marcador de células T periféricas, la prominencia y la gran cantidad de vénulas epitelioides que podemos observar, acá a mayor aumento, la positividad con el CD20 y como lo muestra el CD20 en este caso marcando un folículo linfoide remanente rodeado de toda la población neoplásica, que por supuesto es negativa para el CD20, y acá el CD23 que está mostrando justamente las células reticulares dendríticas que se ven en el centro germinal, y por supuesto marca algunas células B. Y finalmente hablamos del linfoma de células grandes anaplásicos. Bueno, este linfoma está caracterizado justamente por la presencia de células grandes, pleomórficas, que característicamente expresan CD30. La mayoría de estos linfomas son positivos para el CD30 y pueden otro marcador que usamos en este subtipo histológico es el ALK-Protein, que es positivo en el 60 a 85% de los casos, pero también hay descripciones de un fenotipo T o null. ¿Qué quiere decir null? Que no expresan ni marcadores B ni marcadores T. Bueno, este linfoma de grandes células anaplásicos tiene variantes morfológicas, variante común, variante linfohistiocytica y variante de células pequeñas. No es importante que ustedes sepan estas variantes, sí que tengan en cuenta que está constituido morfológicamente por células grandes anaplásicos que en un alto porcentaje de los casos expresan que son CD30 positivos. Bueno, y con esto terminamos la clase de los linfomas no Hodgkin de células T. Muchas gracias por su atención.